Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una nueva sesión del día de hoy, donde veremos el tema de verso y su medida. Vamos a ver cómo se mide el verso, ¿ya chicos? Ese vendría a ser un tipo de versificación, como dice ahí en la diapositiva. Ya, no se olviden de que cualquier duda y pregunta que tengan del tema, pueden subirlo al grupo que tenemos de WhatsApp. ¿Ya chicos? También quiero aprovechar la oportunidad para decirles que estoy demorando en mandarles esta sesión debido a que tengo problemas con la conexión de mi internet. Aún no me solucionan. Estoy llamando, insistiendo a la empresa que me brinda el servicio. Sin embargo, no vienen a solucionar el problema. En estos momentos estoy trabajando con mi celular, gastando mis megas, y es un poquito más difícil para nosotros trabajar de esa forma. Sin embargo, estamos cumpliendo como se puede a toda costa para que ustedes no se queden atrasados y tengan a la mano los temas que estamos desarrollando. Chicos, ruego su comprensión. Yo sé que más adelante, en el transcurso de la semana, va a estar ya arreglado la señal de mi internet y vamos a poder trabajar de una forma más ordenada. Chicos, listo. Desde la siguiente diapositiva empezamos. Muy bien, jóvenes, continuamos desarrollando la medida de los versos. La medida de los versos consiste en el número de sílabas que posee un verso. Ya, jóvenes, el número de sílabas que posee un verso. Ahora, todos ustedes conocen cómo es que se silabea común y corriente las palabras, las oraciones. Todos hemos aprendido a silabear en algún momento. En el caso de los versos hay cierta diferencia, ya que está sujeta a algunos parámetros y a algunas reglas en el silabeo. Por eso es que es diferente silabear versos que silabear una palabra o una oración común. ¿Ya chicos? Listo. Ahora vamos a ver lo que es la rima. Vemos la rima para que nos demos una idea de cómo funcionan los versos. ¿Ya chicos? La rima consiste en la reiteración de sonidos al final de dos o más versos. Al final de un verso y al final de otro, tiene que coincidir ciertas vocales y ciertas consonantes para que ocurra la rima. Esto le da cierta elegancia a la estrofa. ¿Ya chicos? Así funciona la rima. Esta reiteración de sonidos, si afecta a vocales y a consonantes, tiene dos diferentes nombres. La primera vendría a ser rima asonante, cuando afecta solo a las vocales y no a las consonantes. ¿Ya? La rima asonante es cuando solamente rima, cuando solamente se repite las vocales de uno y otro verso. ¿Ya chicos? La otra vendría a ser la rima consonante, donde se repite las vocales y las consonantes de uno y otro verso. Así funciona la rima, chicos. Entonces vemos el ejemplo. Decid, gentil aldeana, ¿quién os hizo tan galana? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la rima. ¿Qué rima es? Chicos, es la rima consonante. ¿Por qué? Porque está afectando tanto a una vocal y a una consonante. En este caso a dos vocales y a una consonante, perdón, dos vocales y una consonante. En uno y otro verso. Más abajito vemos de la mar salada y diome en la cara. Ahí vemos que solamente está siendo afectada las vocales, ¿verdad? Las consonantes ya no se repiten, solamente las vocales. Ese vendría a ser la rima asonante.
¿Ya? Listo, chicos, ahí está clarito el efecto. Muy bien, jóvenes, seguimos desarrollando las medidas del verso. Hemos dicho que tiene ciertas reglas, ciertos parámetros que hay que seguir para poder silabear y así medir el tamaño de un verso. Aquí tenemos la ley del acento final en los versos, que es lo más importante, que es lo más difícil de entender. El acento final es la posición del acento en la última palabra del verso. O sea, chicos, que se mide, se analiza a partir de la última acentuación en la última palabra del verso. En la última palabra del verso, donde lleva el acento final, en qué parte de la palabra, de acuerdo a eso, se puede silabear, se cambia el número, el conteo de sílabas. Ya, chicos, eso vendría a ser la ley del acento final. Esa acentuación en la última palabra del verso modifica, como dije, el conteo de sílabas. Por eso es muy importante la ley del acento final en los versos. Muy bien, chicos. Muy bien, jóvenes, continuamos desarrollando el tema sobre las medidas de los versos. ¿Ya? Muy bien, estamos viendo la ley del acento final y aquí vamos a ver la primera ley. Esta primera ley tiene que ver con la palabra que es grave o llana. ¿Ya, chicos? Todos conocemos lo que son palabras graves o llanas. Es cuando la sílaba tónica corresponde a la penúltima sílaba. ¿Ya? La sílaba tónica corresponde a la penúltima sílaba. A ver, chicos, si nos vamos al ejemplo, ahí abajo está en el último cuadrito, nos dice el ejemplo: pobrecita princesa de los ojos azules. Esa última palabra de esa oración vendría a ser la palabra grave o llana, donde la mayor fuerza de voz corresponde a la penúltima sílaba, el acento. Vemos la palabra, a ver, en el ejemplo, chicos, dice azules, donde lleva la mayor fuerza de voz, el acento, en la palabra su, ¿verdad? En la sílaba su, azules. ¿Es penúltima? Sí es penúltima, entonces es palabra grave o llana. ¿Ya, chicos? Esta palabra no se tilda, ya saben, cuidado que no sepan, ¿eh? Se tilda cuando termina en una consonante que no sea N o S. Tiene que terminar en una consonante que no sea N o S. Aquí está terminando en S, por eso es que no se tilda. ¿Ya? Eso vendría a ser una palabra grave o llana, chicos, cuidado. Ya deben saber eso ustedes, eso no vamos a analizar también el día de hoy. Simplemente estamos viendo la medida de los versos. Lo estoy diciendo para que se den cuenta nada más. ¿Ya? Entonces, en este tipo de ley del acento final, en la palabra grave o llana, en el silabeo no se va a sumar ni restar sílabas. ¿Qué quiere decir? Que el conteo de sílabas va a ser como ustedes lo saben hacer, de forma corrida, de forma común y corriente. Ya, vuelvo a repetir. En el caso de una palabra grave o llana, al final de un verso, no se suma ni se restan sílabas. El conteo de sílabas es común y corriente, como lo conocen ustedes. Volvemos a ver el ejemplo. Pobrecita princesa de los ojos azules. Más abajito está silabeado. Pobrecita princesa de los ojos azules. Si contamos, vamos a tener las 14 sílabas. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No se suma ni se resta, no se aumenta sílabas ni se restan sílabas. Es común y corriente. ¿Ya? Eso vendría a ser en una palabra grave o al final del verso.
Continuamos, jóvenes, desarrollando la ley del acento final en la medida de los versos. Ahora vamos a ver cuando un verso termina en una palabra aguda. ¿Ya, chicos? También conocemos lo que son las palabras agudas, ya lo han desarrollado años anteriores. Yo los voy a repetir. ¿Qué son las palabras agudas? Son aquellas que llevan el acento de intensidad en la última sílaba. ¿Ya? O sea que la mayor fuerza de voz se lleva en la última sílaba. ¿Ya, chicos? A ver si vemos el ejemplo en el último cuadrito. Está ahí remarcadito con otro color, la última sílaba de la palabra. Y vemos ahí que la mayor fuerza de voz en la última palabra está en la última sílaba, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está remarcadito también, mayor fuerza de voz nos dice, con rojito. Entonces vendría a ser una palabra aguda, ¿ya? Listo, muy bien, chicos, para que se den cuenta y nos demos cuenta de que estamos analizando. Entonces, cuando un verso termina una palabra aguda, se cuenta una sílaba métrica más, ¿ya? O sea, se le suma una sílaba más, una sílaba imaginaria, chicos, no es que está ahí la sílaba. Así es la ley en la medida de los versos, ¿ya, chicos? Así está la ley, así es la regla, ¿ya? Cuando termina en palabra aguda, se le suma una sílaba más, ¿ya? Una sílaba métrica más. El conteo cambia porque se suma una sílaba más. Veamos el ejemplo. Nos dice, ya te vas para no volver. Lo silabeamos, ya te vas para no volver. Ahí está. La mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿verdad? Es una palabra aguda. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? 8 sílabas común y corriente. Pero nos dice la regla que cuando es palabra aguda, al final del verso, se tiene que sumar una sílaba más. Entonces, 8 más 1 igual a 9 sílabas métricas. ¿Ya, chicos? Es la ley del acento final en una palabra aguda al final de un verso. Ya no se olviden, se suma una sílaba más. Muy bien, jóvenes, continuamos analizando las reglas del acento final. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuando un verso termina en una palabra esdrújula. ¿Ya? También la palabra esdrújula ya conocen ustedes, pero voy a repetirles, ¿ya? Las palabras esdrújulas son aquellas donde la sílaba tónica, o sea, la mayor fuerza de voz, recae en la antepenúltima sílaba, ¿ya? En la antepenúltima sílaba. Como las palabras esdrújulas en el idioma castellano son raras, ¿ya? O sea, son especiales, siempre llevan, no es que sean raras, son especiales, chicos, ¿ya? Siempre llevan tilde, o sea, ese acentito ahí, esa aspita, siempre van a llevar las palabras esdrújulas, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué es una palabra esdrújula? Aquella donde lleva la mayor fuerza de voz, o sea, la tilde, en la antepenúltima sílaba. A ver si vemos el ejemplo. Ahí podemos ver, está marcadito con color verde, la palabra esdrújula. Dice cálidas, ¿verdad? Contamos, está en la antepenúltima sílaba, la mayor fuerza de voz, y también está con su aspita, ¿ya? Está con tilde. Esa vendría a ser la palabra esdrújula, ¿ya, chicos? Listo. Entonces, ¿qué ocurre cuando un verso termina en una palabra esdrújula? Ya no se suma, sino se resta una sílaba métrica. O sea, del conteo normal que tenemos, se le va a restar una sílaba, menos 1, tiene que salir el conteo final. ¿Ya, chicos? Listo.
Veamos el ejemplo. Agitan dulcemente las brisas cálidas. ¿Ya? Recuerden que esa palabra es esdrújula. ¿Ya? El verso está terminando en palabra esdrújula. Lo vamos a silabear. Agitan dulcemente las brisas cálidas. Cálidas, ¿se dan cuenta? Lleva la tilde porque es palabra esdrújula. Entonces lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Cuál es la regla en la palabra esdrújula al final de un verso? Que se resta una sílaba, ¿verdad? Entonces 13 menos 1 igual a 12 sílabas métricas. ¿Ya, chicos? Eso ocurre cuando el verso termina una palabra esdrújula, se le resta una sílaba, a diferencia de las agudas donde se le sumaba una, ¿verdad? Aquí se le resta. Dan 3 en total, menos 1, 12 sílabas métricas. ¿Ya, chicos? Muy bien. El acento puede ser tácito, no se olviden, o sea que se pronuncia pero no se escribe, o prosódico, cuando se pronuncia y se escribe. Ahí arriba, ahí abajito la nota, no se olviden. Eso es para que nos demos cuenta más o menos cómo es el acento. ¿Ya, chicos? Listo, entonces no se olviden de esas leyes del acento. Muy bien, jóvenes. Continuamos analizando las medidas de un verso. Ahora vamos a ver lo que es la sinalefa. ¿Ya? En la sinalefa, chicos, cuando ocurre en un verso, también se le va a restar una sílaba, o quizás dos, dependiendo de cuántas sinalefas ocurran dentro de un verso. ¿Ya? ¿Qué es la sinalefa? La sinalefa es la unión de dos sílabas en una. O sea que dos sílabas que normalmente deben de estar separadas se juntan cuando ocurre la sinalefa. Pero ¿cómo es que se da este fenómeno? ¿Qué ley hay que cumplir para que se dé este fenómeno de la sinalefa? Tienen que coincidir dos vocales. Al final de una palabra tiene que terminar en una vocal. Inmediatamente la que le sigue tiene que empezar con una vocal. Entonces ahí es donde ocurre la sinalefa. Cuando una palabra termina en vocal, en un verso, en una oración, e inmediatamente empieza la siguiente palabra con otra vocal, entonces ocurre la sinalefa. Ambas se van a juntar en el silabeo del verso. Van a estar juntas, no se les va a separar. ¿Ya? Eso es el fenómeno de la sinalefa. ¿Cuándo se rompe esta sinalefa? Cuando una de las vocales o la siguiente vocal empieza con un acento o con una mayor fuerza de voz. Me dejo explicar mejor. ¿Cuándo se rompe la sinalefa? Cuando una palabra termina en vocal, ¿verdad? Inmediatamente empieza la siguiente palabra con otra vocal. Se debe de dar sinalefa, pero no, se rompe cuando esa siguiente palabra está empezando en vocal, tiene acento tónico o rítmico. ¿Qué quiere decir eso? Que lleva la mayor fuerza de voz en esa vocal que sigue. Entonces ahí es cuando se rompe la sinalefa. No va a ocurrir ahí, en ese caso, la sinalefa. ¿Ya, chicos? Listo. Veamos el ejemplo. Nos dice: los caballos que al oro oscurecían, ¿verdad? Los caballos que al oro oscurecían. Si nos fijamos ahí todavía en este ejemplo sin silabear, vemos que está coincidiendo dos vocales, ¿verdad? Uno está en la primera palabra y otro está en la segunda palabra, ¿verdad? ¿Verdad? La palabra que termina en E y empieza inmediatamente al, que comienza con la vocal A. Luego empieza oro y luego, por último, la palabra oscurecían, ¿verdad? Ambas
están coincidiendo con dos vocales. La primera con O y la segunda empieza con O. Entonces ahí es donde ocurre la sinalefa. Ahora lo vamos a silabear, chicos. Ahora lo vamos a silabear para que se den cuenta mejor de cómo es esta parte. ¿Ya? De cómo es esta parte. Lo silabeamos. Los caballos. Cal. ¿Ya ves? Se dan cuenta que lo estoy juntando porque es sinalefa. Les dije que cuando ocurre la sinalefa no se puede separar esas sílabas, más bien se los junta, tienen que estar juntos. Por eso es que está junto, miren. Cal, ¿se dan cuenta? Las dos vocales están concurriendo, ¿ya? Son contiguas, dos vocales contiguas, por eso es de que se les está juntando. Veamos lo que sigue. Al oros, junto también oros, ¿verdad? Y al oros curecían. ¿Se dan cuenta? Se está juntando y no se está separando esas sílabas. Se les junta. Ese es el fenómeno de la sinalefa, cuando se juntan dos vocales y no se las separa en el silabeo. ¿Ya, chicos? Lo vamos a volver de forma corrida. ¿Por qué ocurre esta sinalefa? ¿Por qué lo hace el autor? Lo hace con el fin de la musicalidad del verso, del ritmo, de la elegancia, de la entonación melódica que ocurre en un poema, en una poesía. Por eso es que lo hace de esa forma. Estas leyes no ocurren en la escritura común y corriente. ¿Ya? Miren, los caballos que al oscurecían. Así se debe de leer realmente esta frase, este verso. Normalmente, ¿cómo lo leeríamos? Los caballos que al oro oscurecían. Pero en un verso eso cambia, se hace de otra forma, se le da otro tono, otro ritmo. Los caballos que al oro oscurecían, junto, por eso está ahí la sinalefa, que al oro oscurecían, junto lo tienen que leer en el momento de recitarlo, en el momento de leer esos versos, chicos, ¿ya? El total nos daría 11 sílabas métricas. ¿Ya? A ver, lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ya ves? 11 sílabas métricas, chicos. Ese es el fenómeno que ocurre cuando se da la sinalefa. ¿Ya, chicos? Cuando se da la sinalefa. Listo. Muy bien, jóvenes, nos vemos la siguiente sesión con otro tema muy importante para desarrollar. No se olviden que las preguntas o dudas que tengan acerca de la sesión del día de hoy me la pueden subir al grupo de WhatsApp y yo estaré respondiendo en su debido momento. Muy bien, hasta la próxima.